Las mentiras más caras no se dicen en voz alta, se firman en mármol con una sonrisa de 30.000 millones. Eike Batista no era un hombre, era una X que prometía multiplicar el mundo mientras lo vaciaba por dentro. El mercado lo adoraba como a un mesías, ignorando que su Biblia estaba escrita en diapositivas de PowerPoint. ¿Cuánto vale la fe de un inversor? En el caso de Eike, valía el futuro de toda una nación entregada al espejismo. Todo comenzó con una educación de hierro en Alemania. Su padre, Eliezer, era el zar de la minería brasileña. Eike no aprendió a amar el dinero, aprendió a conquistarlo como un general en un campo de batalla de papel. Regresó a Brasil con un hambre que el país nunca había visto. No quería una empresa, quería un monopolio de sueños. Su primer gran golpe fue el oro en la Amazonía. Allí entendió que la narrativa es más poderosa que el metal. Si convences a la gente de que hay un tesoro, ellos mismos cavarán su propia tumba para entregártelo gratis. Creó el Grupo X. La letra no era solo un nombre, era un símbolo de una multiplicación que desafiaba la física. Logística, energía, minería. Eike quería ser el dueño de cada vena que bombeaba sangre a la economía de Brasil. Pero su mayor invento fue la confianza ciega. El mercado le dio las llaves del reino sin hacer preguntas difíciles. Sus proyecciones financieras eran obras de arte de la ciencia ficción, y los analistas de Wall Street aplaudían de pie. Si no eres optimista, ya estás muerto, decía, mientras el optimismo sin datos se convertía en un suicidio lento. Él no vendía petróleo, vendía la idea de que el petróleo estaba allí, esperando a ser liberado por su pura voluntad. OGX era su joya de la corona, una empresa que prometía océanos de crudo, pero que solo bombeaba deudas impagables. En 2012, Eike era el séptimo hombre más rico del planeta. En su mente, el primer puesto ya tenía su nombre. El sistema lo abrazó. Políticos, banqueros y celebridades querían un pedazo de su magia, aunque fuera tóxica. Pero la geología es una ciencia cruel. No entiende de carisma, ni de trajes a medida, ni de promesas falsas. Las rocas no mienten, aunque los informes trimestrales de sus empresas dijeran que el éxito era inevitable. La realidad comenzó a filtrarse por las grietas. Los pozos de OGX estaban vacíos. El petróleo era un fantasma digital. El pánico es una llama que se propaga más rápido que cualquier presentación de PowerPoint bien diseñada. En un solo año, 30.000 millones de dólares se evaporaron. No fue un robo, fue un acto de magia negra. Eike pasó de las portadas de Forbes a las listas de los más buscados por la Interpol. La fiesta había terminado. Sus mansiones fueron allanadas. Sus autos de lujo, trofeos de su propia arrogancia, fueron arrastrados por grúas. La caída fue pública y brutal. El hombre que quería ser el dueño de Brasil terminó siendo un paria nacional. Los mismos banqueros que le daban crédito ilimitado fueron los primeros en pedir su arresto inmediato. En la cárcel de Bangu, el silencio es el único dividendo que Eike Batista puede cobrar cada mañana. Su celda no tiene mármol, no tiene el logo de la X, solo tiene el peso de miles de vidas arruinadas. La lección es eterna. En este casino llamado mercado, la casa siempre gana cuando el jugador olvida la realidad. No llores por el hombre que lo perdió todo. Llora por el sistema que te hizo creer que él era necesario. El imperio de la X fue un recordatorio de que la codicia ciega incluso a los que dicen ver el futuro. La ruina es un destino honesto para los que construyeron su gloria sobre el sufrimiento de los incautos. Se rodeó de celebridades para que el brillo de los flashes ocultara que sus pozos de petróleo estaban secos. Su esposa, una reina del carnaval, era el adorno perfecto para un imperio que era puro teatro corporativo. Cada anuncio de una nueva empresa del Grupo X era un terremoto que sacudía la bolsa de Sao Paulo. Pero detrás del logo agresivo, no había ingenieros expertos, solo genios de la manipulación mediática. Cuando los geólogos presentaban dudas reales, Eike los despedía y contrataba a optimistas profesionales.
El petróleo está ahí, yo lo huelo, decía, mientras sus inversores inhalaban el humo de sus propios ahorros. En el 2013, el castillo de cristal empezó a crujir. Las cifras ya no podían ocultar el vacío absoluto. Los inversores extranjeros, que antes lo llamaban genio, empezaron a golpear las puertas de sus oficinas. Eike vendió su honor y su flota de jets, pero la hemorragia financiera era imparable y mortal. El hombre que prometió transformar el país terminó transformando solo su propio destino hacia el infierno. El arresto fue el último acto de una tragedia que todos vieron venir, pero nadie quiso detener. Hoy, el Grupo UX es un cementerio de acero oxidado y deudas que nadie podrá pagar jamás. La historia de Batista no es un error del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El mundo sigue girando, buscando al próximo hombre con una sonrisa brillante y una X en el bolsillo. Pero recuerda la mirada de Eike cuando la luz de las cámaras se apagó y la puerta se cerró, porque en este mercado, la gloria es solo una deuda que aún no ha sido cobrada por la realidad. El imperio de la X terminó siendo la fosa común de la ambición sin escrúpulos. Su caída no dejó supervivientes, solo lecciones que el próximo estafador ignorará por completo. ¿Crees que eres diferente? Él también lo creía mientras desayunaba en su jet privado. El capital no tiene corazón, solo tiene un hambre que Eike Batista alimentó con tu esperanza. La próxima vez que alguien te prometa multiplicar tu mundo, recuerda que el vacío también es exponencial. No hubo redención, solo una factura que la historia cobró con intereses sangrientos. Los imperios de papel arden rápido. Ama lo que queda es el humo que ciega a los que siguen. Eike Batista es el fantasma que recorre los pasillos de cada bolsa de valores del mundo. Su nombre es sinónimo de ruina, pero su método sigue siendo la Biblia de los audaces. En el fondo del abismo no hay oro, solo el eco de una risa que costó 30.000 millones. Y así, el ciclo de la avaricia se reinicia con una nueva cara y el mismo final inevitable. Todo comenzó con una educación de hierro en Alemania. Su padre, Eliezer, era el zar de la minería brasileña.